Etimológicamente, estadística significa del Estado, proveniente del Estado. Es una ciencia instrumental. Esto es muy importante porque significa que la estadística por sí misma no tiene sentido en aplicación de algún conocimiento o de alguna ciencia. Dice Martín Pliego que la estadística descriptiva es el conjunto de métodos para describir e interpretar una realidad numérica concreta teniendo acceso completo al conjunto de elementos a los que se refiere el estudio. Muy bien. Inferencia estadística será cuando queramos generalizar a un conjunto mayor del que conocemos lo que conocemos. Respecto a la historia de la estadística es tan antigua como el hombre. En el antiguo Egipto, por ejemplo, se llevaba la contabilidad nacional contando los fuegos y el arte de contar era la estadística, con lo cual estadística y cobro de impuestos están muy relacionados. Seguimos. Variables, atributos y escalas. Concepto de variable. Dice Martín Pliego, como el lenguaje que utiliza la estadística es el matemático, la primera abstracción con las que nos encontramos es la de asignar la idea de variable al carácter o fenómeno que estudiamos en la realidad. Muy bien. Variable es un concepto que hemos visto en matemáticas y que significa algo que varía, algo normalmente numérico, ¿no? Una serie de números que varían. Muy bien. Los atributos son características que no corresponden exactamente a números, sino a calidades, ¿no? Las variables cualitativas o atributos son cosas similares. Por ejemplo, el color de pelo de las personas es algo a lo que en principio no le asignamos un número y sin embargo tiene variabilidad, ¿no? Eso serían atributos. Y las escalas, pues las veremos enseguida. Tipología de variables. Podemos hablar de clasificarlas en cuantitativas contra o versus cualitativas. Cuantitativas aquellas que por naturaleza corresponden a un número, cualitativas aquellas que por naturaleza corresponden a categorías pero no a números. Continuas versus discretas. Diremos que una variable es continua cuando dados dos puntos cualesquiera, entre ellos haya un número infinito de puntos. Y diremos que es discreta cuando dados dos números cualesquiera, entre ellos hay un número finito de puntos. En función del tiempo, las variables pueden ser de corte transversal, es decir, las estamos estudiando todas las variables en el mismo instante de tiempo. Series temporales, habitualmente estudiamos una variable a lo largo del tiempo. Y si analizamos las dos perspectivas simultáneamente, la de corte transversal y la temporal, entonces estamos analizando datos de panel que se caracteriza por las relaciones que hay entre las variables a medida que pasa el tiempo. Muy bien. Tipos de variables desde el punto de vista métrico o escalas. Tenemos variables cualitativas, son aquellas a las que podemos asignar un nombre. Por ejemplo, yo me llamo Paco, tú te llamarás Pepe y Pepi se llamará Pepi. Cada uno tiene un nombre y eso nos identifica. Lo que no significa que nos pueda ordenar. La variable ordinal es aquella que es nominal y además podemos establecer un orden de la naturaleza que sea. Por ejemplo, poco satisfecho, algo satisfecho, muy satisfecho. Y establecemos un orden y además podemos atribuirle el poco a algo mucho, ¿no? Tercera categoría, variables cuantitativas de intervalo. Es cuando yo entre dos puntos cualesquiera puedo medir una distancia. Ejemplo, la temperatura. En la temperatura existe el cero porque Celsius y Fahrenheit decidieron poner un punto de origen, pero en principio la distancia entre una determinada temperatura y otra puedo observarla con el crecimiento del mercurio o del agua, pero no puedo de forma natural establecer un punto de origen. La cuantitativa de razón es aquella que es de intervalo, por tanto también ordinal, por tanto también nominal. La de razón además tiene un punto de origen. Por ejemplo, la variable económica, dinero, tener dinero, ¿no? Cero. El que tiene cero ni tiene ni debe, ¿no? Como un buen español, ni tiene ni debe. Pues eso es de razón, donde existe un punto de origen. Población y muestra. Población, colectivo, universo. Todo el conjunto de elementos objeto de nuestro estudio. Para poder estudiarlo todo necesitaríamos hacer un censo, cosa que es muy costosa y a veces es imposible. Por ejemplo, a principios del siglo XX se tuvo que recurrir a inferir el número de ballenas a través de la unidad de captura. Muestra cualquier subconjunto de la población. Por lo tanto, cuidado, está la muestra opinática, que es la muestra que yo elijo, y la muestra aleatoria, que es la muestra autoseleccionada. Es decir, establezco un muestreo aleatorio para extraer de la población un conjunto de individuos y esa muestra será más representativa que una muestra opinática. La teoría del muestreo está basada en la teoría de la probabilidad y es una de las partes de la estadística más compleja. Bien, etapas del análisis estadístico. Por un lado tenemos los datos. Para manejar los datos, resumirlos, utilizaremos la estadística descriptiva. Esto lo transformamos en información, pero la información no es suficiente. El establecer relaciones entre las variables o las relaciones que se están dentro de la información es lo que se conoce como inferencia estadística y genera el conocimiento.
Para Martín Pliego, las etapas del análisis estadístico son la recogida de información, la ordenación y presentación en tablas, la descripción con estadísticos adecuados y finalmente el análisis de hipótesis e intervalos de confianza, donde generalizaríamos a la población nuestro conocimiento de la estadística descriptiva. Ciencia económica y estadística, podemos ver amplios datos en Martín Pliego, en Peña 2014, y particularmente os invito a que visitéis Historia de la Estadística en Wikipedia. Bueno, pues eso ha sido todo, muchísimas gracias y nos vemos con más vídeos de estadística.